Una vez más sean bienvenidos a este estudio exegético del libro más fascinante de la Biblia para mi modo de pensar, el Apocalipsis. Estamos, como habíamos dicho, en la tercera división de este fascinante libro. Ya en el capítulo 1 ya habíamos visto cuáles eran esas tres divisiones, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta. Y en el capítulo 4 ya habíamos visto cómo empieza el capítulo 4, lo cual empieza la tercera división, las cosas que vendrán después. Por eso en el versículo 1 del capítulo 4 dice, después de esto. La frase en griego es metatauta, después de esto. Y aquí ya estamos en las cosas futuras. Ahora, en las cosas futuras, ojo, desde el tiempo de Juan, ¿me entendió? Y cuando aquí se le ordena a Juan que suba para ver la visión, hay un grupo de hermanos, hay una postura de que de aquí ya la iglesia es ya arrebatada hacia el cielo. Entonces piensan que inclusive que con este capítulo 6 que vamos a estudiar, piensan que este capítulo 6 empieza la gran tribulación. Hay un gran número de hermanos que piensan de esa manera y respetamos su posición, de que el capítulo 6 que vamos a estudiar, no en su totalidad en este tiempo, sino que vamos a estudiar solamente los 4 primeros sellos que corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis. Para algunos de estos hermanos, piensan que ya aquí empieza la gran tribulación. Así que pues es muy interesante ver que pues, tenemos que tomar estos 4 sellos e interpretarlos de la misma manera. No podemos interpretar un sello de una manera y otro de otra manera y así sucesivamente. Además tenemos que ver algo. Estos primeros versículos del capítulo 6 que los voy a leer tienen una similitud, un parecido al mensaje de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos de Mateo 24, que también lo vamos a leer. Y también estos 4 jinetes del Apocalipsis también tienen una similitud con el libro de Zacarías, el capítulo 1, pero especialmente el capítulo 6, donde vemos también los caballos, ¿no? Y qué significan los 4 vientos de la tierra, como ya lo vamos a leer también. Pero permítanme leer los primeros 8 versículos de Apocalipsis 6 para tener en una forma global lo que vamos a estudiar, y luego leemos Mateo 24, los versículos 4 al 8 nomás. Dice así Apocalipsis 6, versículo 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora vamos a Mateo 24, para leer parte de lo que se conoce como el mensaje del Señor en el Monte de los Olivos, porque ahí ocurrió frente a el templo cuando los discípulos le preguntaron que cuándo sucederían estas cosas, ¿no? El versículo 4
respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Ok? Entonces, con esa lectura vamos a dar inicio a nuestros puntos que tenemos. Primero quiero darle unos 4 puntos antes de empezar a escudriñar versículo por versículo. ¿Ok? Algunos creen que con este capítulo 6, aquí empieza la gran tribulación. Otros creen que aquí hay mucha similitud con Mateo 24, del 4 al 8. Es decir, algunos creen que estos sellos simplemente son los primeros dolores de parto antes de la gran tribulación. ¿Ok? Como ya lo acabamos de leer en Mateo 24, del 4 al 8, que son los principios de dolores. Si ambos pasajes, Apocalipsis 6, del 1 al 8, y Mateo 24, del 4 al 8, se refieren a los mismos hechos y tiempos, entonces podría ser que la gran tribulación, escuche bien, podría ser, empezaría con el 7º sello, que por cierto lo vamos a ver recién en el capítulo 8. Aquí en el capítulo 6 vamos a ver 6 sellos, pero hoy solamente vamos a escudriñar los 4 primeros sellos, que en concordancia son los 4 jinetes del Apocalipsis como se conoce. Otro punto, punto B. El libro escrito por ambos lados, 5.1, como lo dice en Apocalipsis 5.1, ¿no? Que cuando Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Ok? Ahora, ya vimos Apocalipsis 5 que Juan se entristeció porque no había nadie ni siquiera digno de mirarlo. Y ya después vimos que el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, era el único digno no solamente de mirar el libro, sino de tomarlo de la mano del que estaba sentado en el trono y de abrir sus sellos. Ahora, ¿qué es lo importante en el rollo? No son los sellos, sino el contenido que tiene el libro. ¿Ok? Pero a veces hacemos mucho énfasis en los sellos. Entonces, podría ser que los sellos sean solamente algo de lo que algunos dicen los principios de dolores. Pero no podemos ver el contenido del libro hasta que se rompan todos los sellos, cada uno de ellos. Y que el Cordero es el que los va a abrir, como ya vamos a empezar. Entonces, el libro escrito por ambos lados se verá cuando los 7 sellos sean abiertos, o sea, el contenido del libro. ¿Qué dice ese libro? Lo vamos a ver recién cuando se abran los 7 sellos. 6 de los cuales se abren en este capítulo 6, y las 2 escenas del capítulo 7 forman un interludio previo a la apertura del 7º sello en capítulo 8, versículo 1. Punto C. En los primeros 4 sellos, escúchenme bien, intervienen los 4 seres vivientes. Y vamos a ver que intervienen en el orden dado en el capítulo 5. ¿Ok? Y estos sellos se representan con jinetes a caballo. Una imagen tomada de Zacarías, capítulo 1, versículos 7 al 11, que la vamos a leer, pero especialmente en Zacarías 6, del 1 al 8. Zacarías 1, del 7 al 11 dice así: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. ¿Sí ven? Aquí mismo da la descripción de que habían otros caballos y otros de otros colores. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío?
Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ahora, Zacarías 6, del 1 al 8, es más contundente, dice así. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes y aquellos montes eran de bronce. Ahí está la ilustración de los 4 carros, ¿ok? En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos. Escuche bien, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces vemos el paralelismo, la similitud que hay entre estos primeros 4 sellos que son identificados con jinetes, con este pasaje de Zacarías. Aunque tienen ciertas diferencias en sus colores y sus propósitos, ¿ok? Y ahora bien, otro punto que hay que resaltar. Hay controversia entre los comentaristas, los teólogos, los escatólogos, en cuanto a así que uno de estos eventos o todos estos eventos de estos 4 sellos ya han sucedido. ¿Ok? Recuerde que lo que le dije al principio, lo que se sucederá después, le estaba diciendo a Juan hace aproximadamente 1900 años atrás. Entonces ya estamos en el futuro. ¿Ok? Pudiera ser que algunos de esos eventos ya hayan sucedido. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy no ha ocurrido un evento que haya matado la 4ª parte de la población mundial, como lo vamos a ver en el 4º sello, que corresponde al 4º jinete y que es el caballo amarillo, dice nuestra traducción. Ok, ya vamos a analizarlo más profundamente. Entonces, hasta el día de hoy, de acuerdo a la historia de la humanidad, no ha habido una catástrofe que haya matado la 4ª parte de la población mundial. ¿Sabe usted cuánto es actualmente la población mundial? Estamos llegando a los 8.000 millones de personas. Escúcheme bien. Aquí en Estados Unidos, en el sistema inglés, no se dice 8.000 millones de personas, sino 8 billones de personas. ¡Wow! Bastante gente, ¿no? Ok, ahora sí. Vamos a empezar a analizar versículo por versículo de estos 8 primeros versículos de Apocalipsis 6, los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer sello, o el primer versículo, dice Juan, escribiendo, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ok, primeramente Juan está observando en el cielo. De ahí se dirige todos estos juicios. De hecho, algunos piensan que todo esto, al igual que en Zacarías, representan juicios previos al derramamiento de la gran tribulación. ¿Ok? Ahora bien, cuando el Señor abre el primer sello, Él es el único digno de abrir los sellos. ¿Ok? Dice Juan que oyó una voz de los 4 seres vivientes. Oí a uno. Ese uno, que está traducido en nuestra Biblia Reina Valera, equivale al primero de los 4 seres vivientes. ¿Y por qué deducimos eso? Primeramente porque en el griego denota eso, y también cuando leemos el segundo sello, dice claramente que oyó a
al segundo ser viviente, y el tercer sello al tercer ser viviente, el cuarto sello al cuarto ser viviente. Entonces, y como lógica, pues solo nos queda el primero. Entonces, y de acuerdo con la expresión gramatical en el griego, corresponde al primer ser viviente. Ahora, ¿cuál fue el primer ser viviente que vemos? ¿No? El león. Ahora, Juan, que para algunos representaría a la iglesia, mira el cordero abrir los sellos. Ahora, los sellos van abiertos en forma gradual. O sea, uno, después el segundo, no todos al mismo tiempo. Eso es gradualmente. Entonces, el primer ser viviente, león, ahora dice que con autoridad y firmeza ordenó, escúcheme bien, y no a Juan, sino al caballo con su jinete que salga a la escena. No le ordena a Juan. ¿Por qué? Porque la frase que vemos al final del versículo 1, del versículo 3, del versículo 5 y del versículo 7, ven y mira, no está en la mayoría de los manuscritos. Solamente aparece la palabra blepe, que es ven, solamente ven, ¿ok? Pero no se refiere a Juan, porque Juan estaba ahí. Juan ya le habían dicho en el capítulo 4 que venga y vea las cosas que sucederán después de esta. Entonces aquí la orden es para el jinete con el caballo que va a entrar en escena. Se le da la orden de que comience a actuar, ¿ok? Eso es lo que quiere, y tiene más concordancia con todo el contexto de estos 8 versículos, ¿ok? Entonces la orden que da el ser viviente, que tenía, como dice en Apocalipsis 5, el primer ser viviente era semejante a un león, ¿ok? Con voz fuerte, con voz firme, de autoridad, ¿no? Como ya vimos en Zacarías, ¿no? Esos caballos representaban los vientos que se presentan ante el Señor, ¿no? Y cumplen órdenes específicas del Señor. Aquí mismo, el ser viviente con voz fuerte da la orden de que salga en escena el caballo blanco y su jinete. Ok, aquí vamos a observar algo interesante, pero déjenme concluir el punto que les acabo de decir. En la mayoría de los manuscritos no aparece la frase ven y mira, solamente aparece ven, y el y mira no aparece, ¿ok? Versículo 2. Dice Juan, y miré, miren, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, como usted ve en la ilustración, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien. El personaje de este primer sello, de este versículo 2, ha sido de controversia y sigue siendo de controversia su interpretación, en saber identificar quién es este personaje o a qué representaría esto. Entonces hay un gran número de personas que han creído que este jinete blanco es Cristo Jesús, que Él vino y que significa que Él venció cuando Él vino en su primera venida, pero no tiene lógica ni congruencia ni hermenéuticamente ni exegéticamente. ¿Por qué? Porque si vemos después del primer sello vienen guerras, pestes, hambre, terremoto, y si fuera el Señor Jesucristo que traería la paz duradera, ¿cómo va a haber luego tanta mortandad? Entonces no hay lógica, no hay congruencia, ni tampoco es Cristo, porque Cristo mismo es el que está abriendo el sello, ¿ok? Entonces, algunos piensan también que esto representa la conquista del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y para ello
asumen el versículo de Marcos 13:10. Venga conmigo a Marcos 13:10. Dice así: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Bueno, sí, pero la pregunta hoy en día, estamos diciembre del año 2021 para finalizar, y pues este video será posteado en el canal de YouTube después de que terminemos de postear todos los de Daniel para que haya un mejor entendimiento. Pero hasta el día de hoy hay más de 6.000 etnias en el mundo que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, y no hay ni siquiera una entidad cristiana, agencia misionera, organización, iglesia, convención, llámese como se llame, que tenga algún plan, alguna idea o algún deseo de ir a alcanzar a esas personas. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Así que aún el evangelio no ha llegado hasta lo último de la tierra. También basan su postura en 2 de Tesalonicenses 2:7, que dice así. 2 de Tesalonicenses 2:7 dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Creemos que no es una correcta interpretación decir que el primer caballo corresponde a Cristo o al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿quién entonces es este caballo blanco? Ahora, observemos el versículo. Mire, hay aquí un caballo blanco. Ahora, ¿qué significa caballo? Vamos a ir analizando en la hojita. La frase, primeramente, la frase miré y he aquí es una frase muy común en Apocalipsis, mi amado hermano. La frase entera, miré y he aquí, aparece 8 veces en todo el libro de Apocalipsis. Y 3 veces más aparece he aquí. En total 11, si sumamos con las otras 8. Ahora, ¿qué representa un caballo? El caballo representa juicio y guerra, conflicto. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, ¿no? Él entró en un asno, señal de humildad, señal de que viene a salvar. Pero cuando Él venga en su segunda venida, de acuerdo a Apocalipsis 19, Él viene en caballo blanco. Y por eso es que también lo confunden con el anticristo. Aunque hay un parecido, pero este primer jinete de caballo blanco, el primer sello, no es el Señor Jesucristo. ¿Ok? El caballo blanco es de juicio y guerra. Ahora, el arco. ¿Qué representa un arco? El arco representa poder para cazar. Y también habla de conquista. Pues con arco y flechas se peleaba en esos tiempos. Pero interesantísimo, escúcheme bien. Aquí no dice en el versículo 2 de que él tenía flechas o saetas. Solo tenía el arco. Interesantísimo. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué no tiene flechas? Entonces, eso nos quiere enseñar algo. ¿Ok? Ahora, el caballo blanco. El caballo blanco siempre ha sido señal de victoria. ¿Ok? Los reyes de Persia siempre entraban en caballo blanco. Cuando el gran general romano Tito obtuvo la victoria sobre Jerusalén cuando la destruyó en el año 70, él entra a Roma en caballo blanco, señal de victoria. ¿Ok? Entonces el caballo blanco y lo montaba un arco. Ahora, y le fue dada. Ojo con esa frase. Le fue dada. Él no la tuvo por sí mismo. Y en los otros sellos, en los 4 jinetes, también se ve esa frase. Le fue dada. O sea, no por sí mismo. Y aquí vemos la soberanía de Dios. Dios es el que da. ¿Qué le da a este primer jinete? Le da una corona. Ojo, pero esta corona que dice aquí en el griego es estéfanos, ¿ok? Y muy diferente a la de nuestro Señor Jesucristo en 19:12, en donde no dice corona, sino diademas o diadimata, como dice en el griego, ¿ok? Y esta corona se le da a este
jinete, no la obtiene por sí mismo. Y también vemos que dice, y salió venciendo y para vencer. Entonces, la corona es, Estéfano, muy diferente a la de 19:12, y diademata, la misma, que no la obtiene por él mismo, sino que se le fue dada. Entonces aquí vemos claramente el soberano Dios del universo tiene el control, y Él es el que tiene los juicios, y esos juicios se lo ha otorgado al Hijo, como ya vimos. Ahora, el hecho de que no tenga flechas pudiera significar, escúchenme bien, pudiera significar que hay amenaza de guerra o amenaza de conquista, pero obtiene la victoria no con violencia, sino en forma pacífica. Podríamos decir, no usando flecha, o sea, no usando armas. ¿Ok? Interesante. Algunos identifican a este jinete con Cristo, como yo les dije, por la similitud de lo que vemos al final de Apocalipsis, cuando el Señor viene en su venida gloriosa. ¿Ok? Aunque el jinete viene en caballo blanco, al igual que nuestro amo y salvador Jesucristo, no es Cristo, ya que es contradictorio, como ya lo dije. Primeramente porque es Cristo quien abre los sellos, y segundo porque cuando Cristo venga, de acuerdo allá al Daniel capítulo 9, Él va a establecer la paz, la justicia verdadera. Pero vemos en el sello, en el segundo sello, vemos guerra, vemos muerte. Así que es muy contradictorio. Otros sostienen que significa el triunfo del Evangelio, como ya lo mencioné. Pero bueno, es verdad que el Evangelio se ha predicado, pero no ha llegado a lo último de la tierra. De hecho, el cristianismo que estamos viviendo en la actualidad, como ya estudiamos las 7 iglesias, es un cristianismo apóstata. ¿Ok? Otros identifican a este jinete con el anticristo, ya que él imitará a Cristo para que la gente le siga. ¿Ok? Entonces, son posturas. Pero algunos dicen, bueno, ¿y cómo es este el anticristo? Y entonces, ¿quién es esa bestia que surge del mar en Apocalipsis capítulo 13? Entonces, parece ser que no hay un poco de congruencia ahí. ¿Ok? Otros sugieren, por la similitud de los 4 jinetes, que son símbolos de juicios de Dios sobre la tierra. Por ejemplo, Zacarías 6:5, que ya les leí, sobre los caballos que salían, dice así 6:5. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Si bien los 4 caballos eran los 4 vientos de la tierra, o sea, mensajeros, juicios de Dios prácticamente. ¿Ok? Así que pues es difícil identificar. Ahora, como leímos Mateo 24, venga conmigo Mateo 24, mire lo primero que el Señor dijo que vendría cuando los discípulos le preguntaron sobre el fin del mundo y cuándo sucederán todas estas cosas. Le dijo el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿será que este primer jinete representa a todos esos anticristos que han venido después de que el apóstol Juan recibió esta revelación? Porque han surgido muchos anticristos hasta el día de hoy. Pudiera ser. Así que lo dejamos ahí. No podemos ser dogmáticos, siempre lo he dicho, en decir literalmente este primer sello representa tal o cual cosa. Podría ser el anticristo. Lo seguro es que no es Cristo. Eso sí lo podemos afirmar. No es Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a el versículo 3. Versículo 3 dice así en la Biblia. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Si ve, segundo sello, segundo ser viviente, que decía, ven. Recuerde, el y mira no aparece en la mayoría de los manuscritos, aunque sí aparece en el Textus Receptus de Erasmo. ¿Ok?
Dice el versículo 4, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Se da cuenta entonces? El segundo sello, caballo bermejo, la palabra bermejo ahí traducida a nuestro idioma, el español o en la Reina Valera del 60 que usamos, en el griego es la palabra piros, de donde viene ¿cómo es? Pirotecnia, los fuegos pirotécnicos, ¿ok? Entonces, la palabra pirus es un rojo fuego. Entonces, ¿qué significa eso? Cristo abre el segundo sello, y el segundo ser viviente, ¿cuál es? Según Apocalipsis 5, dice así, versículo 7, el segundo ser viviente era semejante a un becerro. Ahora, el segundo ser viviente le ordena a que salga en escena el segundo jinete con su caballo rojo, rojo fuego, lo que sugiere el derramamiento de sangre. Cuando la paz sea quitada, y lo dice claramente, y al que le montaba nuevamente le fue dado. Él actúa en forma pasiva, o sea, él recibe, no por sí mismo, sino que el soberano del universo está en control de estos juicios. Le fue dado poder, dunamis, de quitar de la tierra la paz. ¿Y qué pasa cuando no hay paz? Hay guerra. ¿Ok? Ahora, han habido muchas guerras. Ya hemos visto, hemos tenido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y muchos piensan que posiblemente no pudiera haber una Tercera Guerra Mundial porque sería desastroso. Moriría muchísima gente, hasta algunos piensan que el planeta sería aniquilado. Pero lamentablemente hoy en día ya se están escuchando tambores de guerra. Vemos cómo China se ha preparado militarmente. Y China se jacta que tiene un ejército de 100 millones de personas. Vemos en estos momentos la posibilidad de guerra entre Rusia y Ucrania. Y ya Estados Unidos está interviniendo, lo mismo que otros países, la OTAN, todo eso. Y no digamos Medio Oriente. Siempre están al filo de la guerra contra Israel. Así que podría ser que haya una tercera guerra mundial, no lo sabemos, ¿ok? Pero aquí dice que este juicio o estos primeros dolores de parto, va a haber una mortandad, dice, de que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada, ¿ok? Ahora, la espada habla de guerra y violencia. El que se matasen unos a otros sugiere una confusión general de lucha entre países. O como algunos comentaristas sugieren, pudiera ser una guerra civil. Miren lo que nos dice Isaías 19:2. Isaías 19:2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. Cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. ¿Se dan cuenta? Mucho contenido, escúchenme bien, mucho contenido del Apocalipsis es mención del antiguo pacto, como este. Zacarías 14:13. ¿Qué nos dice Zacarías? dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Ahora, si usted ha estudiado el antiguo pacto, usted va a ver eso cuando el Señor libró en algunas ocasiones a Israel, cuando sus enemigos se mataron entre ellos. Así que pues, no es sorprendente que esto ocurra. Ahora, este segundo sello podría estar estrechamente relacionado o conectado con el primer sello. ¿Ok?
Y de hecho, déjenme decirle algo que usted ya lo ha de saber, que hoy en día hay el temor de una guerra bacteriológica. Y ya lo han dicho claramente, ya las armas de explosión, como bombas, esas cosas, no son muy expertos en eso, ya no está tan de moda. Ahora los países están buscando armas más específicas, más letales, más rápidas. Como alguien lo afirmó en una ocasión, de que en una semana, dos, con una arma bacteriológica, aniquilaría una nación entera. Así que pues no es de sorprendernos, ¿ok? Ahora, compare lo que dice este segundo sello con lo que el Señor le dijo a sus discípulos allá en Mateo 24. Vamos a leerlo nuevamente, que dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recuerde, aún no es el fin. Recuerde que primero tienen que venir los primeros dolores de parto. Así que es interesante que observemos la similitud. Pudiera ser. ¿Estamos? Versículo 5, el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ok. Interesante que la persona que hizo la división en versículos no haya dividido el versículo 5 en dos como los anteriores, ¿no? Porque los otros, en los dos anteriores, el versículo terminaba con la frase ven y mira, y de ahí continuaba otro versículo. Pero interesante, bueno, ahí está. Pero dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente. ¿Y cómo era la semejanza del tercer ser viviente? Rostro de hombre. ¿Ok? Y miren, cuando abre el tercer sello, el tercer ser viviente, hombre, ordena que salga en escena el tercer jinete en su caballo negro. ¿Qué significa? Ya hemos visto, caballo significa juicio. Ahora, negro, ¿qué significa el negro? El negro significa luto. Allá en Jeremías 4:28, miren lo que dice. Todos sabemos el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, sobre todo, ¿no? Que habla de luto, habla de dolor. Jeremías 4:28, permítanme buscarlo. Dice así: por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, se pondrán negros, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello, dice el Señor. Y ahí en Lamentaciones, también de Jeremías, capítulo 4, versículo 8, dice así: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Imagínense, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¿No? Parece sacada de película de terror, de los muertos vivientes, por así decirlo. Y en Malaquías 3:14 también vemos otra expresión de dolor y de luto. Habéis dicho: por demás es servir a Jehová. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos enlutados? La palabra afligidos ahí, enlutados, en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Ok? El que tenga una balanza, este jinete, mire, dice: y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Para qué es la balanza? Para pesar los alimentos, porque de eso es lo que dice a continuación, por el contexto del versículo 6, ¿no? Lo que sugiere una gran hambre en toda la tierra. Probablemente por la acción del juicio anterior, obvio, hermanos. Después de una guerra, ¿qué queda? Desastre. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hubo escasez de alimentos después de la guerra. Siempre iba a haber
pestes también, posiblemente, por cuestión de los cuerpos que quedan tirados a la intemperie, ¿ok? Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo una escasez de hambre, pero veamos lo que nos dice el versículo 6. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, ¿ok? Que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, ¿ok? Aquí ustedes están viendo frente a ustedes los 6 elementos básicos de la tierra de Israel, que se mencionan en algunas partes del Antiguo Pacto. Empezando por la derecha, porque es una imagen, una ilustración de Israel. Por cierto, son estampillas de Israel, ¿no? Lo primero, la cebada, que es la primera cosecha del año, ¿no? Entonces, y ahí se celebra la fiesta de las primicias en la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? En el mes de Abib, juntamente con la Pascua, se celebran esas 3 fiestas. Después viene el trigo, ¿ok? El trigo se celebra también, la cosecha de trigo, se celebra la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Fiesta de cosecha también, 50 días después de la fiesta de las primicias. Después tenemos las uvas típicas de Israel. Tenemos los higos típicos de Israel. Tenemos la granada, muy rica, ¿sí? Sobre todo para levantar el sistema inmunológico. Tenemos las olivas o las aceitunas, lo que más abunda. Y también, por último, tenemos los dátiles o miel silvestre, como vemos lo que comía Juan el Bautista. Ahora, interesante lo que dice aquí, que salió una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea que con 1 denario usted podía comprar o 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Es decir, la cebada era más barata que el trigo. ¿Ok? Ahora, pero mire lo que dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, vamos a nuestras notas. Cristo abre el tercer sello y el tercer ser viviente, el hombre. Perdón, versículo 6 estamos. Vemos la gravedad de la escasez por la afirmación de la voz en medio de los seres vivientes que decía que la ración de comida para una persona al día costaría el salario de un día de trabajo, denario. ¿Ok? Si lo ponemos en nuestro contexto aquí en Estados Unidos, ¿cuánto gana una persona al día? ¿$100? Pongámosle $100, barato. O sea, con $100 en este tiempo solo va a poder comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada que corresponderían para su única alimentación, valga la redundancia, personal. No alcanzaría ni para la esposa, ni para los hijos o para cualquier otra cosa que necesite. Se va a poner tan cara los alimentos. ¿Ok? Ahora bien, el aceite, como dice aquí, no dañes el aceite y el vino. ¿Para qué se usaba el aceite? El aceite se usaba para los productos de tocador, como los perfumes, ¿ok? Y el vino se usaba ¿para qué? Para los deleites. Es decir, habrá para los lujos, pero habrá gran escasez de comida. Ahora, interesante, hermano querido, muy importante notar esto, que tanto la aceituna o el olivo y la vid, las uvas, tienen raíces más profundas. Ahora, esto no es algo nuevo, que haya hambruna en la tierra. ¿Se acuerdan la primera hambruna en la tierra? ¿Dónde la vemos mencionada? En Génesis, Abraham y después también Jacob, y mandó a sus hijos a Egipto, donde José había acaparado todo el grano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Ahora bien, en el año 92 después de Cristo, poco antes de que se escriba el libro de Apocalipsis, hubo una gran escasez de alimentos.
escasez de cereales, pero había abundancia de vino. En una ocasión llegó a un puerto un barco que venía de Alejandría, se cuenta la historia, y que todos se abarrotaron hacia el barco porque si viene de Alejandría era porque traía cereales, porque siempre Alejandría surtía a Roma de cereales. Pero no, era una arena especial que traían para cierta construcción que el emperador quería hacer. Y como había tanta escasez de cereales, pero había abundancia de vino y de aceite, Domiciano, uno de los emperadores más malvados, que perseguía a la iglesia en ese tiempo, ordenó que no se cultivara uvas. Pero la gente en la provincia de Asia se molestó porque ellos dependían de las uvas, así que tuvo que retractarse Domiciano, pero animó a la gente a que cultivaran más cereales también. ¿Ok? Ahora, hoy en día, hermano, se escucha que hay hambre. Se dice que hay como 750 millones de personas en el mundo que sufren de hambre todos los días. Se habla, hermanos, de una escasez de alimentos. Por ahí se escucha de que hay un orden mundial que quiere deshacerse de gran cantidad de la población mundial porque ya los alimentos no están alcanzando. Yo he escuchado hasta de cristianos decir eso, de que no, que esto, que lo otro, que ya demasiada población, ya no hay alimentos que alcance. Hoy en día, año 2021. Pero la orden de nuestro Dios en Génesis fue de que el hombre pueble toda la tierra. Y de hecho, si nosotros observamos bien el plan de Dios, era que el hombre viviera para siempre en la tierra. Pero por causa del pecado fue que entró la muerte. Entonces, si pregunto yo, si no hubiera habido el pecado, Adán todavía estuviera vivo, ¿entraría tanta gente en la tierra? ¿Ustedes creen que los alimentos se escasearían? Pero lo que yo veo en la Biblia es que el ser humano, porque no confía en Dios, no cree en Dios, no pone su esperanza en Dios, claro, se desespera. Pero yo veo en la Biblia, sobre todo en el libro de Éxodo, que para muchos el milagro más grande fue el cruce del Mar Rojo. Para mí no, el cruce del Mar Rojo fue como quitarle un caramelo a un niño, en el buen sentido de la palabra. Pero el milagro más grande del Éxodo fue que cómo Dios alimentó a un pueblo de más de 3 millones de personas en pleno desierto por 40 años. ¿Acaso Dios no puede proveer? El problema es que la gente no cree en las promesas de Dios. Pero lo que vemos hoy en día, hermanos queridos, es que también hay un derroche de alimentos. Toneladas de comida se desperdician en los países del primer mundo. Estados Unidos, aquí se derrocha comida en cantidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lamentablemente, por el pecado del hombre, es que existe esto. Y Dios va a proceder de acuerdo a lo que el hombre ha cosechado, ha sembrado y va a cosechar. Ahora, este tercer sello también, muy similar a lo que el Señor dijo en Mateo 24, que dice así: y habrá, la palabra pestes ahí es mortandad, y hambres. Y habrá hambres. Así que podemos ver la similitud ahí, ¿ok? Entonces, este es el tercer sello. Vamos al cuarto sello. Versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Escuche bien. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad. Otra vez le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Wow! Ok.
vamos a observar este cuarto sello, el cuarto jinete. Y el cuarto ser viviente, ¿ok? Miren, a propósito le arreglé el color de la ilustración. ¿Qué color ven ahí ustedes, hermano? Gris. ¿Gris? Bueno, Verde. yo dije Verde gris. como verdecito, ¿no verdad? Bueno, esa es la palabra que dice ahí el versículo 8. Y miré aquí un caballo, aquí dice amarillo, pero en el griego dice clorox. ¿De qué color es el cloro que usamos en casa? Claro. Así medio verde amarillento, ¿no verdad? Ese es el color de muerte. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a la nota. Cristo abre el cuarto sello y el cuarto ser viviente, el águila, ordena nuevamente que venga a la cena el cuarto caballo de color pálido, enfermizo. Y el jinete es personificado como muerte. Ahora, la muerte y el Hades son siamesas. Van siempre juntas. Ahora, cuando la persona escucha muerte, piensa que es el final. Y aquí vamos a profundizar más sobre la muerte, sobre el Hades, porque la gente confunde muerte, Hades, Seol, abismo, infierno. Entonces, algunos creen que el Hades es el infierno, ¿ok? Pero vamos a ver claramente lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto. La palabra, ahora, primeramente que nada, la muerte no significa final. La muerte significa separación. Recuerda que cuando Dios le ordena a Adán que coma de todos los árboles, pero del árbol de el bien y el mal no podía comer porque del día que coma del fruto moriría. Eva y Adán comieron y no murieron físicamente, murieron espiritualmente. ¿Y qué significa la muerte espiritual? Significa separación, porque de ahí Dios los separó, los sacó de su presencia, que era el jardín del Edén, de su santuario, los echó fuera. Y estaban muertos, separados de la presencia de Dios. Se convirtieron en enemigos de Dios y la raza humana, por ende, arrastramos a naturaleza pecaminosa. Entonces no significa final, significa separación. ¿Ok? Ahora, el Hades, ¿por qué le acompañaba el Hades? Obvio, cuando la persona muere, inmediatamente está el Hades ahí para recibirlo. ¿Ok? Venga conmigo al libro de Eclesiastés 12 y versículo 7. Eclesiastés 12:7. Dice claramente que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, pero aquí habla del cuerpo y del espíritu. ¿Y el alma? ¿A dónde va el alma? Allí está el Hades para eso, para recibirla. ¿Ok? Miren lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15:26. 1 Corintios 15:26. Dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si ve, aquí Pablo también personifica a la muerte como un enemigo. ¿Ok? Y para poder entender la diferencia entre Hades o infierno o lugar de los muertos, es importante estudiar Lucas 16 del 19 al 31, la historia del hombre rico y Lázaro. Todos ya la hemos leído, la hemos estudiado, espero que usted la haya estudiado, y es muy importante que usted entienda ese pasaje. Lo voy a leer para los que no lo hayan estudiado. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, y este mendigo estaba lleno de llagas. Y el mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas al mendigo. Aconteció que murió el mendigo, escuche bien, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ok?
Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? ¿Su cuerpo o su alma? Su alma. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí ven? Todo cuerpo es sepultado. Ahí se cumple lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra donde era. El espíritu, el aliento de vida que tenemos todos los seres vivientes, incluidos animales, peces, aves, etc., vuelve a Dios quien lo dio. Y miren lo que dice el versículo 23 sobre el hombre rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ok? ¿Qué es el Hades entonces? Ya vamos a ver. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tal vez por eso la gente confunde el lugar de tormentos con el infierno, porque aquí también está atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, hay un gran abismo. En la versión Reina Valera dice cima con S, que significa abismo. Hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí hacia ustedes no pueden, ni de allá pueden pasar para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí claramente el Señor nos indica lo que significa el Hades. Ahora, la palabra Hades es una palabra griega que viene traducida de la palabra hebrea Seol. La palabra Hades aparece 10 veces en el Nuevo Pacto. La palabra Seol aparece 64 veces en el Antiguo Pacto. Ahora, es lo mismo. Ahora, el Hades o el Seol es el lugar donde el alma que muere va. Y aquí, como leímos en Lucas 16, en este lugar hay dos compartimientos: el lugar de tormento y el seno de Abraham, o también llamado el paraíso. Como el Señor le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Ahí está el alma totalmente consciente, por cierto, no está roncando o en el limbo. ¿Ok? Y ahí está esperando la resurrección de los muertos. Pero cuando Cristo murió y resucitó, Él llevó a las almas que estaban en el seno de Abraham, los que habían puesto la fe en el Dios de Israel y en el Mesías, los llevó directamente ya al cielo. Es decir, en este momento ese lugar llamado Hades o Seol solamente tiene el compartimiento, lleno del lugar de tormento, porque el seno de Abraham ya está vacío, porque el alma que muere ahora después de Cristo, que cree en Cristo, ha puesto su fe y permanece en Cristo hasta la muerte, va directamente al cielo, como Pablo lo afirma en muchos pasajes que no lo vamos a mencionar en este momento. Ya es sabido por eso, ¿ok? Ahora, el infierno es otra cosa. La palabra infierno que dicen nuestras Biblias, ¿ok?, aparecen 12 veces en nuestras Biblias, y una sola vez, 12 veces la palabra griega Gehenam, ¿ok? ¿Qué era el Gehenam? El Gehenam era el basurero que había al sur de Jerusalén, en donde todo Jerusalén iba a botar su basura, y siempre eso estaba con fuego, no se pagaba. Eso era el Gehenam en Israel, en Jerusalén específicamente, y el Señor se refería a eso como el infierno, ¿ok? Y solamente una vez aparece la palabra Tartarosas, que también en nuestra Biblia dice infierno. Pero también es importante entender la palabra el sepulcro o lugar de los muertos. El lugar de los muertos, como lo vemos en la Biblia, es donde va el cuerpo. ¿Se dan cuenta? El cementerio. Pero el Hades es donde va el alma. ¿Ok? Así que esa es la diferencia, y no confundir Hades ni Seol con infierno. De hecho, el infierno aún no se inaugura.
porque vamos a ver aquí en Apocalipsis más adelante que los primeros que van a ser lanzados al lago de azufre y fuego por la eternidad es el anticristo y el falso profeta. ¿Ok? Entonces, con esa explicación, y miren lo que dice también Isaías 14:15, es importante leerlo. Isaías 14:15 dice así. Hablando de Satanás, o refiriéndose a Satanás, este pasaje dice así: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese es el abismo, ¿ok? En donde, claro, hay un abismo, los dos lados, del lado del lugar de tormento, donde todo es sufrimiento, y del otro lado está el Señor hablando, donde hay consolación, o había consolación, perdón, no hasta que Cristo llevó cautiva la cautividad, y como dice el apóstol Pablo, deseo estar presente con el Señor, ¿ok? Como lo vemos en alguna de sus cartas. Ahora, la muerte es la que quita la vida por causa de que entró el pecado en el mundo. Y los cuerpos son recogidos en el sepulcro o lugar de los muertos, y las almas en el Hades, como ya lo acabo de mencionar en Eclesiastés 12:7 y también la historia de Lucas 16 del 22 al 23. Al igual que los tres jinetes anteriores, este cuarto jinete no actúa por su propia autoridad, sino que le fue dada. Es decir, el juez soberano del universo es quien dirige estos juicios, ¿ok? Ahora bien, dice también ahí, ahí está, pueden anotar. Dice también ahí que la muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Wow! Hermano, ¿cuánto es la cuarta parte de la tierra? Ya lo mencioné hace un momento. Aquí me tomé la molestia hoy mismo. La semana pasada estaba preparando este estudio, pero dije, no, lo voy a hacer ahorita antes de dar el estudio para que esté más actualizado. Hoy me metí en la página de la población mundial en vivo, en donde este número está que se mueve a cada rato, va en aumento. Y hoy aproximadamente como al mediodía, la población mundial era 7.913 millones 378.635 personas. O sea, casi 8.000 millones de personas. ¿A cuánto equivaldría? Entonces ahí está la población mundial actual. ¿A cuánto equivaldría un cuarto? Viene a ser el 25% de la población mundial. ¿Cuántos morirían por este juicio? 2.000 millones de personas. La pregunta es, ¿este juicio ya ha sucedido? No. Tal vez los anteriores pudiera ser. No sabemos. ¿Ok? Pero nunca se ha visto en la historia de la humanidad que haya muerto en un cuarto. Claro, hoy es bastante porque la población mundial es bastante, ¿no? En comparación con siglos pasados, ¿ok? Pero 2.000 millones de personas, hermanos, solamente aquí, imagínense. ¡Wow! Ahora, tengo otra cifra más también. El coronavirus, que tanto miedo ha causado. Miren, solamente los contagios, los casos reportados, solo llegan a 271 millones en el mundo. Y las muertes del coronavirus, solo 5.3 millones. 5.3 con 2.000 millones. ¿El coronavirus fue esta plaga? ¿Fue este cuarto sello? De ninguna manera. De 5 a 2.000 le faltan 1.995 aproximadamente millones de personas. Así que imagínense, como yo lo he dicho algunas veces, esto de aquí es una pequeña probadita. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, que tanto horror causó que hasta el día de hoy se la desprecia, llegó a
la cantidad de 6 millones de personas muertas. El coronavirus casi va por ahí, a nivel mundial. Pero no tiene nada que ver con este juicio y nada que ver con los juicios que vienen después. Porque como se los dije al principio, va en forma gradual, y cuando vayamos a ver el séptimo sello, los juicios van en forma gradual y ascendente en el castigo. Así que ahí está las muertes por coronavirus hasta el día de hoy. Así que vamos a terminar la hojita. El juicio divino viene por 4 instrumentos. Escúchenme bien estos instrumentos. Espada, con hambre, con mortandad. La palabra mortandad, thanathon, en el idioma griego, va de la mano con lo que en griego se dice muerte, thanatos. ¿Ok? Y con las fieras de la tierra. ¿En dónde vemos esa frase, hermanos queridos? Pues estos juicios, espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra, son muy parecidos al sufrido por Israel. El Señor lo advirtió desde Levítico. Esto le pasó a la nación de Israel. Si la nación de Israel no escapó de los juicios de Dios, imagínense el mundo impío e incrédulo. Levítico 26. No voy a leer todos, pero voy a leer solamente algunos y me voy a saltar. Versículo 14. Pero si no oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Escuchó? Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de vuestros enemigos, y los que los aborrecen a ustedes se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeren, escúchame bien, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Escuchaste? Escasez de comida. ¿Ok? 22. Enviaré contra ustedes bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia, mortandad entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo les quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Usted ha escuchado, usted ha leído, ha estudiado el antiguo pacto, y usted ha leído en que en algunas ocasiones en Israel se tuvieron que comer a sus propios hijos por la hambruna. ¿Y cuántos murieron? Entonces, si el pueblo escogido de Dios no escapó al castigo por la desobediencia, mucho menos esta humanidad impía. La cuarta parte de la tierra en la actualidad serían unos 2.000 millones de personas, hecho que no ha ocurrido desde Juan hasta hoy. Ahora bien, Selah. Y esto todavía no se abre el libro. Recién el Señor ha roto 4 sellos. Y mírense lo terrible que vendrá. Así que la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que ser ese atalaya que Dios demanda que seamos allá en Ezequiel 3 y Ezequiel 33. Iglesia tiene que despertar, porque el Señor no permitirá que su palabra sea pisoteada. Así que un llamado al arrepentimiento,
un llamado a obedecer al Señor de todo corazón. No del diente al labio, como dice una hermana aquí en mi iglesia. Que seamos obedientes al Señor, Él traerá las bendiciones. Pero sobre todo, iglesia, tenemos que cumplir el propósito por el cual existimos. Ser atalayas al mundo y también ser atalaya dentro de la iglesia. Que Dios te bendiga ricamente.